Migración, uno de los temas en que la mayoría de la gente se ve reflejado en un momento determinado, porque ¿quién no quiere hacer un viaje? ¿Quién no tiene una pariente, un amigo que quiera hacer un viaje? ¿Quién no tiene un pariente, un amigo, hasta sus compañeros de escuela que viven fuera del país y que en un momento determinado confrontan las situaciones de su estatus migratorio para poder o continuar viviendo en ese país o hacer definitivamente una residencia para permanecer en una forma indefinida? El tema de migración siempre será importante. Yo de migración solamente pongo la alfombra, quien camina sobre ella es Sabet Cruz, que es la que sabe de migración aquí en Oye País. Buenas noches, Sabet. Buenas noches, Rudy. Gracias. Yo sé que como estuviste de vacaciones no podías venir y está bien, ese es tu derecho. Y automáticamente llegué, hice acto de presencia. Eso tienes que decirlo también. Sí. Lo que pasa es que la conciencia te remordía, porque no soy yo, es el público que quiere saber qué pasa en los temas de migración, porque siempre, como decía en principio, son apasionantes, pero también es necesario conocerlos. Te comienzo preguntando algo que vi estos días en el periódico. Varios países con República Dominicana han hecho acuerdos para suspensión de visas o categorizar la entrada a sus territorios dependiendo si tienen una visa de tal o cual lugar. Por ejemplo, hay varios países en Centroamérica y casi toda América Latina. Si tú tienes una visa de Estados Unidos, Canadá o de Europa, generalmente tú puedes entrar a esos países como turista, generalmente. Pero eso se ha ido extendiendo a muchos otros países. Pero también he oído que en algunos países, aunque se ha hecho el anuncio, no entra en vigencia. ¿Cómo saber a qué país usted puede ir si no tiene visa de ese país, pero usted califica por tener otra visa o porque ya no necesitamos visa? ¿Cómo uno averigua eso? A través de los organismos correspondientes, Rudy, que en este caso está el Ministerio de Relaciones Exteriores para la República Dominicana, tiene en este aspecto un listado extensible de los países que han formalizado, más bien dicho, acuerdos a este respecto. Y como tú señalabas con mucho atino, ciertamente se ha escuchado de algunos intentos de países que los dominicanos pudiésemos viajar sin visa y que se ha anunciado de hecho que para tal o cual país, la República Dominicana, a partir de una fecha específica ya no necesitará visado. Sin embargo, esto no se ha concretizado y esto se debe a que no se ha logrado llegar a un acuerdo de reciprocidad en este sentido, porque tú sabes que para esto se necesita de todo un convenio, de una aprobación y de un proceso de rigor, y lo que ha sucedido es eso. Siempre apunto que hay dos derechos que entran en juego, está el de libre tránsito, pero también entra el derecho del país receptor de limitar la entrada de extranjeros a ese territorio específico. Y esto siempre va a ser un tema de debate, como tú bien señalabas al principio, Rudy. Se me ocurre también que además de los organismos nacionales como la Cancillería, la gente también puede acudir a las embajadas o averiguar en las embajadas o los consulados de esos países. Y te hago esa pregunta de entrada, porque he visto en las últimas semanas, por ejemplo, hubo un grupo que se iba, no recuerdo si era a Brasil o a algún lugar, y se fueron. Yo no sé cómo también en el aeropuerto no le dijeron, porque generalmente le dicen, no, pero usted no tiene una visa o todavía es una entrada en vigencia. Y cuando llegaron allá tuvieron el problema. Sí, tuvieron el problema porque a pesar de que se había anunciado de forma previa que ya para ingresar a Brasil los dominicanos no necesitamos visa, esto no se ha materializado. Esto es un acuerdo que se ha quedado como en la gaveta. Sí. Y no se ha llegado finalmente a un acuerdo al respecto, y hay que orientarse, señores, porque así como Brasil, también escuché de Panamá,
de una famosa tarjeta para turistas, que todavía esto no se ha concretizado y que si se concretiza igual necesita de un procedimiento de rigor y de unos requisitos específicos. Entonces es bueno que la gente lo sepa, que siempre tiene que informarse. Es una pena, es lamentable que una persona se dote de un vuelo y que con esa ilusión de viaje trate de ingresar a un puerto de entrada y sea detenido porque no tiene los permisos correspondientes. Y como tú bien has dicho, están los consulados y embajadas de estos otros países, pero también el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana tiene la responsabilidad de informar este tipo de situaciones. Correcto. El presidente de los Estados Unidos emitió una declaración que después se hizo en forma de comunicado del Departamento de Justicia que maneja el Departamento de Inmigración en los Estados Unidos, indicando los pasos de limitaciones o de controles que se están estableciendo cada vez más para los inmigrantes en los Estados Unidos, tanto los inmigrantes definitivos como los inmigrantes o los que van de paso, de turismo, de estudios rápidos, a un congreso, a una diversidad de situaciones. Sin embargo, esos controles están cada vez más estrictos. ¿Qué tú sugieres que haga la gente? Has hablado, Rudy, de personas que ingresan a los Estados Unidos en calidad de turista, pero también has hablado de las personas que ingresan a través de peticiones familiares, de residencias, en este caso, visas de inmigrante. En cuanto a los visados de turismo, siempre mi recomendación es que las personas se acojan a lo legal. Quiero siempre advertir, siempre que acudo a un medio de comunicación masivo como este, y de la calidad sobre todo que te caracteriza, Rudy, que no se dejen confundir, no se dejen engañar, que existen muchas personas y muchas páginas también en las redes sociales que usted pudiera entender que se trata de la página oficial de la embajada. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado con esto porque de repente usted piensa que está formalizando un proceso de solicitud de visado y las tarifas no concuerdan con la realidad, y es que se trata de una página que no es la oficial del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Eso es lo primero que quiero apuntar. Siempre le digo a la gente que trate de hablar con la verdad, porque los oficiales consulares, estamos hablando de los casos de visas de turismo, tienen formas de detectar los fraudes, las mentiras, cuando se les oculta la verdad. Y un dato muy importante que quiero hacerle extensivo a todos ustedes es cuidar su formulario. Porque siempre las personas se confunden y me dicen, mire que el primo me quiere enviar una carta de invitación. Señores, no funciona así. El oficial consular visualiza el formulario que usted llena a través de la página del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Si usted no sabe lo que se puso allí, porque hay personas que se auxilian de unos denominados llenapapeles o de asesores, y no le proporcionan el formulario completo al solicitante. Cuando usted no sabe qué le colocan en un formulario de S-160 y usted acude a una entrevista donde un oficial consular confronta estas informaciones cuestionándole al respecto, naturalmente usted va a fallar porque usted no sabe lo que se colocó. Una cosa y aquí dice otra. Exacto, y déjame decirte que aunque mucho, parezca, ¿sabes? eso es lo que te voy a apuntar, Rudy, aunque parezca irónico, eso ocurre con asombrosa frecuencia. Tanto es así que recientemente en un chat consular oficial, una oficial consular radicada en el consulado de los Estados Unidos aquí en la República Dominicana lo puntualizó de manera textual y verbal. ¿Qué pasa con asombrosa frecuencia? Y tanto que ustedes los expertos viven diciendo, cuídense de esto. Por eso es que no me cansaré de decirlo siempre que acudo a un medio de comunicación, para que la gente esté pendiente y esté al tanto. Cuando usted envía este formulario, usted envía una firma electrónica. Aunque usted no firmó con un lapicero y el papel impreso, hay una forma de que usted se compromete.
y hay unas letritas pequeñitas, como decimos en los contratos de las tarjetas de crédito. Exacto, que las personas normalmente no la leen, pero ahí usted se comprometió a todo lo que dicen esas letritas pequeñitas que usted no leyó. Y los Estados Unidos, como muchos otros países, pues estamos hablando de Estados Unidos, son muy rigurosos con la verdad. Con la verdad, así es, con la transparencia, y además no les gusta perdonar los delitos fácilmente. Así que siempre también les invito a las personas a que cuiden los procesos, cuiden los visados. No hay que caer en desesperación. ¿Cuáles son los casos que más se dan, además de este, saber? En cuanto a las visas de turismo. En cuanto a la solicitud de visa de turismo. Bueno, tú sabes que a nosotros nos gustan mucho las mentiritas piadosas, que yo estoy casada legalmente o que vivo en una unión libre cuando realmente no lo estoy, y todo esto repercute de forma negativa en las solicitudes de visados de turismo. También muchas personas tienden a colocarse bienes y propiedades a sus nombres con el interés y la intención de calificar para la visa de turismo, e irónicamente esta plataforma que se llena electrónicamente no me pregunta en ninguna parte que si yo tengo bienes o propiedades, que si yo soy dueña de un carro, de una casa. A veces los oficiales consulares sí formulan este tipo de preguntas, pero yo puedo decir que es un 2% de la generalidad, porque ellos se enfocan más en los precedentes profesionales que tiene la persona, en esa vida social que ha construido en la República Dominicana, en su trayectoria correctamente, en esa familia que te ata y te obliga a que una vez tú seas provisto de un visado, vuelvas nuevamente a la República Dominicana. Todos estos aspectos que son cruciales, fundamentales para calificar para la visa de turismo, es que tome en cuenta el o la oficial consular el día de su entrevista. Y muy contrario a lo que la gente piensa, llevar un dossier de documentos, un folder completo de papeles, no va a hacer que usted califique o no. Como dije anteriormente, lo que tiene que cuidar es el formulario y la entrevista. Si no concuerda una cosa con la otra, si está completamente divorciado, a usted le van a negar el visado. Alguna gente piensa que los Estados Unidos o el consulado de los Estados Unidos pone trabas para no dar visado. Que cada vez más tratan de evitar tener que dar visados. Y yo lo que veo es, según los números y las estadísticas, que los visados están ahí. Están que ahí lo que están, lo que y siempre se otorgan, hay que decirlo. Y que a ellos les gusta recibir turistas y les gusta recibir visitantes. Así es. Porque si no cerraran sus fronteras. Y siempre se otorgan visados. He escuchado últimamente a través de nuestras redes sociales personas que dicen, ¿es cierto que es el peor momento para ir a buscar visa? ¿Hay momentos? No hay momentos. Si usted lo hace mal, naturalmente no será su momento. Alguien me decía una vez, hay que aprovechar el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Pues está cerrado el consulado. Exactamente, son cosas como están. Sí, tal como esa. Hay que ir en el día de San Giving, que ellos están desbordados, dando visa. El fin de semana, pero y entonces ellos no dan citas esos días. Sí, pero la gente se crea unos mitos. Es así. Y lo repiten de boca en boca y tratan de actuar de cara a eso cuando no es una realidad. En esta materia estamos llenos de eso. Muchas personas que desconocen los procesos, muchas personas también que se hacen llamar conocedores de la materia y que desinforman. Lo he visto y he tenido que llamar la atención en este sentido, no de esas personas que hablan lo que no es, sino de la audiencia, que usted sepa lo que sí es y lo que no es, porque es muy duro una persona que está, por ejemplo, esperando un proceso de visa de inmigrante, como escuché en días pasados, y que usted, que se hace llamar abogado de inmigración, le dice que ahora las peticiones de visas de residencia duran 5 meses, cuando eso es una falacia. ¿Tú sabes lo que es eso? Yo no había oído. ¿Que tú no lo habías oído? Lo digo, pero además, para mí eso es un engaño. Y salió en uno de los medios de comunicación más vistos de este país, déjame decirte. Oye, una cosa, ¿sabes? Yo he oído decir en los últimos
semanas, en los últimos meses quizás, que la oficina que creó el consulado aquí en la Plaza 360, que es donde la gente va y El centro de atención de visas. que deposita su pasaporte generalmente para renovación de visado. No solamente, también para el mecanismo de control de tomarse las huellas dactilares Ok. y hacerse la foto. Ok, para ahí no hay entrevistas. No, es un centro, momento rápido, sí. 20, 15 minutos. Igual hay controles, no se deben llevar celulares. Las mismas cosas. Sí. Correcto. Pero he oído como que este centro había reducido en gran cantidad el trabajo que realizaba allí, porque a mucha gente la están remitiendo más a hacer entrevistas de nuevo. ¿Es verdad esto? No, es que no tiene, o sea, no hay coherencia. No, porque una cosa es para una y otra cosa es para otra. Correctamente, correctamente. Eso lo oí y después lo oí repetir, lo vi en algún programa o algo, y después lo oí repetir a alguien que decía, yo no sé para qué tienen eso ahí, si ya ahí uno va y te mandan para el consulado de todas maneras. No, lo que pasa es que el BAC es un mecanismo de control. Recuerda, Rudy, que los estadounidenses, como todos los países, los consulados y las embajadas, están para resguardar, controlar la entrada de extranjeros. En ese sentido... No para cuando usted impedirla, no, porque la gente cree que exacto, están ahí al contrario. Entonces, ¿qué sucede? En el momento en el que usted acude a un centro de atención de visas, les requisan para investigar que usted no ha tenido ningún precedente judicial ni en República Dominicana ni en ningún otro país. Entonces, esto se hace como una forma de usted salvaguardar la seguridad de su nación y decir, bueno, pero yo no voy a ingresar a territorio americano ni como turista ni en ninguna otra calidad a una persona que infringió la ley, que es una persona que cayó en un homicidio en un momento determinado o que es un pedófilo, que es algo grave, porque yo necesito asegurar mi territorio. Claro. Asegurar... No me voy a llevar un problema. Exactamente, entonces esos son mecanismos de control. ¿Qué sí está sucediendo? Hay personas que van muy ilusionadas, que le han dado un uso no adecuado al visado de turismo que se les ha otorgado de forma previa y que desean hacer una renovación de visado pura y simple. Entonces, en ese momento en el que los oficiales visualizan que no califica para una renovación pura y simple porque usted duró 5 meses en los Estados Unidos en un momento determinado, si ellos quieren saber qué vacaciones que usted hizo, pero yo duré una semana y me estoy volviendo loca con esa oficina para que tú tengas una idea. Hay gente que tiene vacaciones de 5 meses. Tú sabes lo que es eso. Caramba. Y un país donde se gasta tanto dinero como es los Estados Unidos. Entonces hay cosas que se contradicen. Por ejemplo, si usted establece en un formulario, Rudy, que usted va a ingresar a los Estados Unidos como un turista y va a durar 15 días y en ese primer viaje a usted se le extendió por 3 meses, ¿qué usted espera? Vamos a ver. Primero, violó su palabra, incumplió lo que usted dijo en el formulario de S-160. Porque usted dijo que iba por 15 días y ese viaje sorpresivamente se extendió a 3 meses. Entonces después usted va al consulado americano a buscarle la visa a su niño o su niña menor de edad porque usted se lo quiere llevar y se quiere quedar allá. ¿Y qué va a suceder? Le van a cancelar la visa, como es lo que está pasando. Entonces trate de darle un uso adecuado a su visa. La gente dice, no vamos a pecar de ignorantes. Yo vi una gente conversando con amigos así que dijo, pero yo no sé cómo se dan cuenta con tanta gente que entra y sale de Estados Unidos, pero la gente se cree que son como tontos. Exacto, como que van a pecar de ingenuos. Sí. Mira, hay otro tema que yo quería conversar contigo. Supongo que tú has tenido en tu trabajo de asesora legal para asuntos de inmigración el tema de las personas que están en lista de deportación de los Estados Unidos. Después que hubo esta decisión del presidente de los Estados Unidos de proceder a todas estas personas que estaban esperando trámites de deportación, que estaban en un proceso
de determinar su permanencia porque estaban ilegales en los Estados Unidos. Todo ocurrió hace más o menos un mes y medio, que se le dio luz verde a esto y comenzaron unos allanamientos y unas redadas. Ahora surgió la información en esta semana de que hay unas 30.000 dominicanos, personas dominicanas, que estarían en esta condición. Quizás pueden ser más, Sí, Rudy. pues, por lo menos mencionaron esa cifra. ¿Cuál es la situación, el estatus de esas personas? ¿Tienen derecho a una apelación a su situación? ¿Tienen derecho a un proceso que puede revocar esta situación, que puede atenuar el procedimiento que tienen? ¿O definitivamente esta gente no puede hacer nada y tienen que venir para el país en un momento determinado? Tú sabes, Rudy, que cada Me supongo caso... que te deben haber hablado alguna gente de esto. Sí, pero tú sabes que cada caso es muy particular y en realidad siempre es importante analizar cada situación específica para poder emitir una opinión en ese sentido. Sin embargo, en sentido general sí te puedo decir que una persona que está ilegal en un país, tú sabes que las autoridades tienen la potestad de poner cartas en el asunto, de someter acciones en este sentido. La República Dominicana no es la excepción tampoco. Tenemos muchos extranjeros que viven aquí en condiciones de ilegalidad y en el momento, por ejemplo, las leyes siempre estarán ahí, Rudy. Están ahí, la norma es clara. Ahora bien, ¿Se aplica? Que en un momento determinado, un presidente como tal, dentro de sus facultades, que se las otorga también el ordenamiento jurídico, decida implementar lo que dice la norma, eso hay que respetarlo y hay que validarlo porque el que está ilegal carece de derechos en cualquier lado. Y yo, como te decía previamente, en calidad, por ejemplo, de presidente, tengo derecho a poner controles y a crear mecanismos que aseguren a los nacionales de mi país y a las personas que sí viven en condiciones de ilegalidad, garantizarle mejores condiciones de vida. Y el que no está legal, pues naturalmente que va a tener que pagar las consecuencias de su ilegalidad. Entonces, yo diría que no es ni siquiera un capricho, es un deber, el deber de un gobernante. Eso es lo correcto, Rudy. Es así que el presidente Donald Trump, desde el principio, ha fijado una política migratoria de acabar con la inmigración ilegal de manera específica y de restringir de igual manera la inmigración legal hacia los Estados Unidos, pero también hay que apuntar, desde mi punto de vista, a él se le ha hecho muy difícil, Rudy, porque tú sabes que los Estados Unidos es un país que se caracteriza por un flujo de inmigrantes. ¿Un país de inmigrantes? Es un país de inmigrantes, claro. Y Estados Unidos, puedo atreverme a decir que es lo que es por los inmigrantes. Sí. Entonces, en este aspecto ha tenido también muchos frentes abiertos. No ha sido que ligeramente ha emitido varias ordenanzas, en una oportunidad separó a los niños de sus padres y todo esto provocó una crisis dentro de los Estados Unidos que también lo obligó a él a mermar esa misma conducta y a darse cuenta de que quizás emplear esos mecanismos tan severos no le van a funcionar. ¿La cantidad de visas para la República Dominicana, la cuota sigue manteniéndose igual? La cuota de visas de inmigrantes, es importante aclarar esto a propósito de tu pregunta, Rudy. Hay una cuota establecida de visas disponibles cuando se trata de visas de inmigrantes. Para todos los países, las visas de inmigrantes son 226,000, siempre y cuando usted entre en categorías de tiempos de espera. Me explico. Cuando usted es familiar directo de un ciudadano de los Estados Unidos que no necesita necesariamente esperar que transcurra un tiempo prolongado para que exista una visa disponible para usted, estos son los esposos o esposas de los ciudadanos americanos, los hijos menores de 21 años y los novios y novias también gozan de este privilegio. Usted siempre tendrá una visa disponible para usted. Sin embargo, cuando usted pasa de la mayoría de 21 años de edad y usted es hijo o hija de un ciudadano de los Estados Unidos, tendrá que acogerse a que exista una visa disponible. Y anualmente estamos hablando de que
la disponibilidad son 226.000 visas que se disgregan en todos los países. Por eso, la espera desespera, como siempre digo. Sí. Por eso... Pues no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se paga. Así mismo es. Entonces, muchas personas, en virtud de esto que acabo de aclarar, piensan, entienden que igual las visas de no inmigrantes son limitadas. No es así. Si usted no califica, no se le otorgará una visa. O sea, no Porque no hay cuota para las visas de turismo. No hay una cuota definida en este sentido. Si usted calificó y le demostró al oficial consular o a la oficial consular que usted se va a portar bien con su visa, que usted no va a ir a trabajar a los Estados Unidos con una visa de paseo, que usted no va a exceder el tiempo y que usted va a cumplir la ley estadounidense, su visa será aprobada siempre y cuando usted lo haga correctamente. ¿Tienes referencia finalmente de la situación de las visas que estaban siendo revisadas en renovación en República Dominicana? Siempre, todo el tiempo. En este sentido voy a citar varios casos que llegaron a nuestras oficinas últimamente de mujeres que ya han dado a luz en los Estados Unidos con una visa B1, B2 y que pretenden realizar una renovación y los oficiales consulares la llaman a capítulo y no se la renovan. Ese es uno de los casos. Hay muchos otros casos. Hay muchísimos. Sí. Siempre habrá muchísimos. Pero se están resolviendo. Algunos se resuelven y otros lamentablemente. No, se resuelven de una forma u otra, positiva o negativa. Exacto. Sí, pues se resuelven. Hay algunos porque habían algunas quejas o preocupación de alguna gente que estaba durando mucho tiempo para tomar una decisión sobre sus casos. Hay mucho, exacto. Y últimamente sí porque eso es normalmente por el tiempo. Sí. Hay muchas personas que se desesperan cuando caen en los casos administrativos, que es de lo que hablamos, y hay casos que duran hasta 1 año o más. Sabet me prometió hace ya como 3 programas atrás que íbamos a hablar de las visas para Europa, y eso lo tenemos pendiente para un próximo programa. Pero vinimos y hablamos de eso. No, pero no hablamos. No hablamos, lo discutimos en el planeamiento del programa pasado, pero habían tantas cosas importantes sobre las visas de Estados Unidos que nos quedamos ahí. No, a mí no me gusta deber, Rudy. No, y además yo cobro y cobro con intereses. ¿Lo dejamos para la próxima? Sí, claro que sí. Gracias a Sabet Cruz por acompañarnos nueva vez aquí para hablar sobre el tema de inmigración. El tema de inmigración siempre será importante. Vuelvo y digo, la gente le gusta viajar, sea porque usted no quiera viajar, tiene un pariente, un amigo, un vecino cercano que viaja, o tiene algún vecino, pariente, amigo, conocido que está fuera del país y que también viaja. Siempre será interesante saber qué pasa en ese sentido. Gracias de nuevo, Sabet. Gracias a ti. Siempre es un honor para mí. Cuando coja vacaciones, me dijo Héctor que la gente cuando se va a los Estados Unidos de vacaciones por lo menos trae un Mickey Way. ¿Verdad, Héctor? Ay, estoy en deuda, pero yo voy a venir a pagar todo aquí. Gracias de nuevo. Ustedes permítanme la pausa.